El trabajo de oposición, demostrar que Petro no funcionaba, ya está hecho. Ya está hecho. Sí, eso ya no hay que hacerlo más. ¿Por qué? Porque él ya de aquí en adelante se va a ir derrumbando en pedazos grandes. Sí, eso ya no... Ahora la pregunta es, ¿cómo ponemos el balde para recoger? Y tal como lo vimos, según confesó la misma senadora Paloma Valencia, el trabajo de la oposición no ha sido trabajar por Colombia, sacar leyes en favor del pueblo colombiano, contribuir a mejorar la situación del país, sino dedicarse a atacar al presidente Gustavo Petro. En pocas palabras, gran parte de nuestros impuestos sirvieron para pagarle a servidores públicos que trabajan no para el pueblo, sino para tratar de derrumbar a un opositor por el simple hecho de pensar y gobernar de forma diferente. La pregunta es ¿por qué el trabajo de la oposición es este que hay detrás de tratar de derrumbar al presidente? ¿Qué es lo que Petro hace que les molesta tanto? ¿Será porque fue el primero que denunció y señaló al gobierno Uribe y a más de 50 congresistas por tener nexos con paramilitares? ¿O será porque según el mismo Uribe en 2002 Petro denunció que Nilce López, condenada por nexos con las autodefensas, aportó dineros a su campaña presidencial? ¿O porque el 17 de abril de 2007 el entonces senador Petro realizó el debate sobre las convivir y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia? Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser, congresistas hoy en desgracia, procesados: Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de la Espriella. El presidente en el mismo acto entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy reo ausente, todos investigados por paramilitarismo. Debate en el que cuestionó la actuación de Álvaro Uribe cuando fue gobernador de ese departamento e incluso presentó una fotografía del hermano del presidente, Santiago Uribe, en la que aparece al lado de Fabio Ochoa. ¿Por qué se defienden mutuamente? ¿Por qué estar juntos? Y si ese proyecto político le va a hacer bien al país. Por eso decidí investigar el tema de Antioquia. ¿O será porque Petro también fue el que denunció a Odebrecht como parte del cartel nacional de la contratación en el año 2010 y anunció que la adjudicación de la construcción de la Ruta del Sol que hacía Uribe era corrupta y que Odebrecht compraba el silencio de la justicia y de la prensa y había financiado la campaña uribista? Como funcionario de la administración Uribe, si sabe una relación entre la firma Odebrecht y la familia del presidente. Denuncia a la que nadie le hizo caso y hasta los periodistas se burlaron de Petro. Y en la reunión de Zuluaga con el señor allá en Brasil está Duque, que es su cuarto candidato presidencial. Todos los candidatos presidenciales del señor Álvaro Uribe Vélez han estado ligados a Odebrecht. Pero en esa época Odebrecht era la joya de la corona de la construcción en América Latina. Yo digo no, como les dijimos. ¿Y saben por qué? Respóndame la pregunta del Porque fiscal. nosotros ya en el año 2010 habíamos dicho que Odebrecht era corrupta y hacía parte del cartel nacional de la corrupción. Pero usted no, la justicia, el FBI. Y la fiscalía tenía que investigar eso. Tenían todos los instrumentos para evidenciar que Odebrecht y Solarte habían pagado sobornos por el túnel. Pero le voy a llevar la contraria porque en esa época Odebrecht era Odebrecht. Pero le voy a llevar la contraria. Pero hoy se ven los resultados como los señalamientos a Zuluaga, quien fue carta presidencial nada más y nada menos que del Centro Democrático. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley. ¿O será porque Petro denunció a Samuel Moreno por el carrusel de la contratación, llevándolo a la cárcel a 18 años de prisión? Van a dirigir al señor alcalde Samuel Moreno. ¿Qué papel cumplió Emilio Tapia Aldana en el proceso por el cual el contrato del Grupo Uribe
en la local de la calle 26 le fue cedido al grupo Juan Díaz. Es más, en 2017 Petro publicó: si yo no denuncio a Samuel Moreno, los medios privados lo hubieran hecho presidenciable, y de eso al parecer no hay duda. En fin, desde su llegada a la presidencia han aparecido mensajes como estos: hago un llamado a esos 52 oficiales ahora en uso de buen retiro para que se sumen a esta cruzada contra la internacional progresista. Vigilantes y atentos en la defensa de la patria. Seamos la resistencia a esta tiranía que disfrazan de paz total. Mensaje cuestionado por Alfredo Sade. Ojo al golpe de estado, ministro Iván Velázquez. La señora recorre el país visitando los San Andresitos. ¿De qué armas les habla? Le aconsejo hacer un inventario nacional del armamento de las fuerzas militares y revisar los contenedores. Y es que según el último informe de Noticias 1, el señor Carlos Alonso Lucio está instando a los retirados de las Fuerzas Armadas a manifestaciones violentas en el Palacio de Nariño. Una agrupación que se autocalifica como cívica pretende vincular a organizaciones de militares y policías retirados a las protestas. Buscarían vincular integrantes de la Reserva Militar y de grupos declarados en oposición como Gran Marcha Nacional. Una vez fortalecidos por la Unión, los opositores le harían un cabildo abierto por un juicio administrativo al jefe de Estado. La organización Mipofam, Coltex, uniformados de las Fuerzas Armadas, encabezaría una marcha con violencia, incentivando una toma violenta del Palacio de Nariño y del Congreso de la República. En una búsqueda de datos se encontró la página web mobcivico.com, mencionada en los informes de la policía. En tal página y en otros canales digitales aparece como organizador el ex congresista Carlos Alonso